Suscríbete a nuestro canal para más historias apasionantes. No olvides darle a me gusta si amas las historias de segundas oportunidades. Capítulo 1. El espejo negro. Advertencia. Esta narración contiene intensos temas de traición, arrepentimiento y el desafiante camino de la redención. Se recomienda discreción al lector. Te juro que no volverás a verme la cara. Sara Fuentes gritó, con la voz rota por la furia, mientras estampaba su firma con manos temblorosas en los papeles de divorcio. Marcos Villalobos se ajustó la corbata de seda, esbozando una sonrisa fría y desdeñosa. A sus 42 años, el dueño de la vasta cadena de hoteles Imperial, con una fortuna que superaba los 300 millones de euros, solo veía en su esposa un obstáculo menos en su implacable camino hacia la cima. Perfecto. Una mujer menos de la que preocuparse. Asegúrate de que tus abogados no intenten ser codiciosos, Sara. 3 años después, el reluciente Aston Martin Vantage negro se deslizó hasta detenerse frente a El Espejo Negro, el restaurante más exclusivo y escandalosamente caro de todo Madrid. Marcos, ahora con 45 años y en la cúspide de su éxito corporativo, ajustó su reloj Rolex de platino mientras el aparcacoches se apresuraba a tomar sus llaves. «Buenas noches, señor Villalobos», saludó el portero con una reverencia casi exagerada. «Es un honor tenerlo de vuelta en nuestro establecimiento». Marcos asintió, esa sonrisa calculada y distante que había perfeccionado a lo largo de años de negociaciones despiadadas fija en su rostro. Su traje Tom Ford, hecho a medida, valorado en 15.000 euros, se ajustaba a su figura atlética, mantenida gracias a un entrenador personal que le costaba más al mes que el sueldo anual de la mayoría. Cada paso que daba resonaba con la autoridad de un hombre que nunca había conocido el significado de la palabra no. Esa noche era especial. Acababa de cerrar la adquisición más significativa de su carrera, un movimiento que le otorgaría el monopolio completo del turismo de lujo en 3 países. Era momento de celebrar, y había invitado a Claudia Vega, la supermodelo de 25 años que había conocido en una gala benéfica la semana anterior. Hermosa, sofisticada y sobre todo impresionada por su riqueza. El interior de El Espejo. El Espejo Negro era un espectáculo de opulencia. Candelabros de cristal hechos a medida colgaban del techo, proyectando un brillo cálido sobre los suelos de mármol pulido. Un solo plato de la carta podía superar el sueldo mensual de una familia promedio. «Señor Villalobos», el maître se acercó con una sonrisa sumisa. «Su mesa de siempre está lista. ¿Esperamos a alguien más esta noche?» «Sí, la señorita Vega llegará en cualquier momento. Asegúrese de que todo esté perfecto», replicó Marcos, su voz pulida por años de dar órdenes a cientos de empleados. Mientras era escoltado a su mesa en la zona VIP, Marcos se sintió en la cima del mundo. 3 años habían pasado desde su divorcio, 3 años durante los cuales había multiplicado su fortuna. Sara había sido solo un inconveniente temporal en su camino hacia la grandeza, una lección aprendida sobre no mezclar los sentimientos con los negocios. Se acomodó en su silla de cuero italiano, contemplando las luces de la ciudad que, en esencia, le pertenecían. «¿Desea que le traiga la carta de vinos, señor?», preguntó un camarero discreto. «La botella de Chateau Lafite Rothschild 2005», respondió, sin siquiera mirar al joven. «Y asegúrese de que esté a la temperatura exacta». Sacó su teléfono con incrustaciones de oro para revisar sus mensajes. Claudia había escrito que se retrasaría unos minutos. Perfecto. Eso le daba tiempo para revisar correos de sus gerentes internacionales.
Mientras respondía a un mensaje sobre la construcción de su nuevo hotel en Mónaco, una figura se acercó a su mesa con la botella de vino. Por reflejo, levantó la mirada para confirmar que la etiqueta fuera la correcta, y fue entonces cuando su mundo se detuvo por completo. Su teléfono dorado se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un estrépito metálico que resonó como un gong en el silencio repentino que se había apoderado de su mente. Sara Fuentes, su exesposa, estaba de pie frente a él. Sostenía la botella de vino con manos que temblaban casi imperceptiblemente. Llevaba el uniforme del restaurante, una impecable blusa blanca, una falda negra hasta la rodilla y un delantal que no podía ocultar lo que Marcos vio de inmediato y que le golpeó como un puñetazo directo al corazón. Estaba embarazada, muy embarazada. El vientre abultado era inconfundible bajo el uniforme, probablemente de unos 7 meses y medio. Su rostro había cambiado. Había perdido esa suavidad juvenil que él recordaba, sustituida por líneas de fatiga y una palidez que hablaba de noches sin dormir y preocupaciones constantes. Su cabello, antes perfectamente peinado en costosos salones, ahora estaba recogido en una coleta simple y práctica, pero lo que más le impactó fueron sus ojos. Esos ojos verdes que una vez le habían mirado con amor incondicional, ahora lo observaban con una mezcla de shock, humillación y algo que parecía pánico puro. ¿Desea que abra la botella, señor?, preguntó Sara, su voz intentando sonar profesional, pero quebrándose ligeramente en los bordes. Marcos permaneció paralizado. Su mente, que normalmente procesaba información a la velocidad del rayo, simplemente se había desconectado. No podía procesar lo que estaba viendo. Sara, la mujer a la que había echado de su vida como basura hacía 3 años, estaba allí, embarazada y sirviendo mesas. Los recuerdos invadieron su mente como una avalancha imparable. Sara el día de su boda, radiante en un vestido de 50.000 euros, prometiéndole amor eterno. Sara en su ático, cocinándole los domingos por la mañana. Sara llorando aquella última noche, suplicándole que considerara tener hijos, construir una familia juntos. «Los negocios son mi prioridad», le había dicho él fríamente. «Un hijo sería una distracción costosa e innecesaria. Si no puedes entenderlo, quizás, no eres la mujer adecuada para mí». Y ahora ella estaba allí, esperando al hijo que él se había negado a tener con ella, trabajando en un lugar donde una sola propina era probablemente más dinero de lo que ella veía en semanas. «Señor», repitió Sara, con la voz ahora más tensa, consciente de que otros clientes y empleados comenzaban a notar la extraña tensión en la mesa. «¿Abro la botella?» Marcos intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. ¿Cómo había llegado Sara a este punto? Después del divorcio, se había asegurado de que recibiera una compensación financiera decente. No había sido generoso, pero tampoco la había dejado en la calle. ¿Qué había pasado con ese dinero? ¿Quién era el padre del bebé que llevaba? Yo, balbuceó Marcos, sintiéndose un adolescente nervioso por primera vez en décadas. Sara aprovechó su confusión para inclinar ligeramente la cabeza, en un gesto que podría parecer profesional a cualquier observador, pero que él reconoció como una súplica silenciosa. «Por favor, no armes un escándalo, no aquí, no ahora». En ese momento, la voz alegre de Claudia Vega resonó desde la entrada del restaurante. «Marcos, lo siento, cariño. Se me hizo tardísimo. El tráfico era imposible». Claudia se acercó a la mesa como una aparición de otra dimensión, con su vestido de diseñador, sus joyas brillando y esa confianza que solo viene de una vida libre de preocupaciones financieras reales. Sara vio a Claudia acercarse
y algo cambió en su expresión. La vulnerabilidad momentánea fue sustituida por una máscara de dignidad profesional que le rompió el corazón a Marcos de una manera que no entendía. «Disculpe», dijo Sara con voz firme. «Enviaré a otro camarero para que les asista esta noche». Se dio la vuelta para marcharse, pero Marcos, actuando por un impulso que no pudo controlar, extendió la mano y le tomó el brazo. «Sara, espera». Ella se giró hacia él, y por un segundo, solo un segundo, él vio en sus ojos el dolor y la traición puros que había estado cargando durante 3 años. Pero entonces Claudia llegó a la mesa. «¿Está todo bien, cariño?», preguntó Claudia, mirando con curiosidad la escena. Marcos, sosteniendo el brazo de una camarera embarazada que parecía a punto de huir. Sara se soltó suavemente del agarre de Marcos y se dirigió a Claudia con una cortesía profesional perfecta. «Todo perfecto, señorita. Disfruten su cena». Y sin darle a Marcos otra oportunidad de hablar, se alejó hacia la cocina, llevándose consigo el equilibrio emocional que él había construido cuidadosamente durante 3 años. Claudia se sentó, completamente ajena al terremoto personal que acababa de sacudir a su acompañante. «¿Conoces a esa camarera? Parecía que se conocían», comentó casualmente mientras revisaba el menú. Marcos la miró como si estuviera hablando un idioma extranjero. Su mente seguía procesando la imagen de Sara, embarazada, cansada, trabajando en un lugar donde él gastaba en una noche lo que ella probablemente ganaba en meses. «No», mintió automáticamente, «no la conozco». Mientras Claudia charlaba alegremente sobre su día de compras y sus planes para el fin de semana en su yate, Marcos no pudo dejar de mirar hacia la cocina, esperando ver algún rastro de esa figura que había desaparecido, pero que había dejado su mundo completamente destrozado. Por primera vez en 3 años, Marcos Villalobos, el hombre que controlaba imperios y movía millones con una sola llamada, se sintió completamente perdido. Y lo peor de todo, no entendía por qué le importaba tanto. Pregunta interactiva. Marcos abandonó a Sara por ambición, pero ahora la ve luchando sola y embarazada. ¿Crees que él merece siquiera intentar recuperar su confianza después de cómo la trató? Deja tu opinión en los comentarios. La cena se convirtió en una tortura exquisita. Marcos fingió escuchar a Claudia hablar de su última sesión de fotos en Milán, pero sus ojos buscaban obsesivamente cualquier rastro de Sara entre los camareros que iban y venían. «Marcos, ¿me estás escuchando?». Claudia había dejado de hablar y lo miraba con una mezcla de molestia y preocupación. «Has estado extraño desde que llegaste. ¿Sucedió algo en los negocios?». «Disculpa, cariño». Marcos forzó su sonrisa más encantadora. «Solo estoy procesando los detalles del contrato que cerré hoy. Es un gran paso para la compañía». Pero Marcos no estaba pensando en contratos. Estaba reviviendo cada segundo de esos pocos minutos con Sara, analizando cada detalle como si fuera una prueba en un caso criminal. El temblor de sus manos, la palidez de su rostro, las ojeras que el maquillaje no podía ocultar. Y sobre todo, ese vientre redondo que gritaba una verdad que no quería enfrentar. Sara había seguido adelante. Había encontrado a alguien más. Había hecho realidad el sueño familiar que él había destrozado. ¿Sabes qué?». Claudia se inclinó hacia él con una sonrisa coqueta. «Después de cenar, podríamos ir a tu ático. Tengo una sorpresa para ti». En circunstancias normales, Marcos habría estado encantado. Claudia era exactamente el tipo de mujer que le atraía. Hermosa, sofisticada, sin complicaciones emocionales. Pero esta noche, la idea de la intimidad con otra persona le parecía imposible. Su mente estaba completamente ocupada por la imagen de Sara desapareciendo en la cocina. «Claro», mintió,
levantando su copa de vino. Brindemos por las sorpresas. Pero mientras Claudia sonreía y chocaba su copa contra la de él, Marcos tomó una decisión que cambiaría el curso de la noche para siempre. Discúlpame un momento. Se puso de pie. Necesito hacer una llamada importante. Vuelvo enseguida. Antes de que Claudia pudiera protestar, Marcos se dirigió hacia la parte trasera del restaurante. Su corazón latía como si estuviera corriendo una maratón. No había planeado esto. No había pensado en lo que iba a decir. Pero su cuerpo se movió por impulso propio hacia la cocina. Se detuvo frente a las puertas batientes que separaban el elegante mundo del comedor de la cruda realidad de la cocina. A través del cristal circular de una de las puertas, pudo ver el interior. Chefs apresurándose, camareros recogiendo platos, el caos organizado de un restaurante de alta gama en pleno funcionamiento. Y entonces la vio. Sara estaba sentada en un pequeño taburete en una esquina, una mano posada en su espalda baja, la otra sosteniendo un vaso de agua. Su rostro mostraba claros signos de agotamiento, y por un momento cerró los ojos, como si estuviera reuniendo fuerzas para continuar. Marcos sintió como si alguien le hubiera clavado un puñal en el pecho. La mujer que una vez había vivido en un ático de lujo, que había tenido acceso a los mejores spas y médicos privados, que nunca había tenido que preocuparse por nada más que elegir qué vestido de diseñador ponerse. Ahora estaba luchando visiblemente por mantenerse en pie durante un turno de trabajo. Sin pensarlo más, empujó las puertas y entró en la cocina. El ruido y el caos le golpearon de inmediato. El calor de las estufas, el sonido de cuchillos cortando, las órdenes gritadas de los chefs. Varios empleados lo miraron con sorpresa y alarma. Los clientes definitivamente no deberían estar en la cocina. «Señor, no puede estar aquí», se acercó rápidamente uno de los sous chefs, pero Marcos no le prestó atención. Sus ojos estaban fijos en Sara, que había levantado la vista por la conmoción, y ahora lo miraba con una expresión de horror absoluto. «Sara», dijo, y su voz le sonó extraña incluso a él, cargada con una emoción que no sabía manejar. Ella se puso de pie de inmediato, con un esfuerzo doloroso de ver, y se acercó a él, con el rostro enrojecido por la vergüenza. «Marcos, no puedes estar aquí», susurró con urgencia, consciente de que todos los empleados los estaban mirando. «Por favor, vete. Necesito hablar contigo», replicó, ignorando por completo las miradas curiosas y las voces de protesta del personal de la cocina. «No aquí. No ahora». Sara le tomó el brazo con más fuerza de la que él esperaba y lo guió hacia una puerta trasera que daba al callejón. «Me vas a meter en problemas. Necesito este trabajo». Salieron al aire fresco de la noche, y por primera vez en 3 años, estuvieron completamente solos. El contraste era brutal. El callejón sucio y con poca luz versus el lujo del restaurante que habían dejado atrás. Sara se apoyó contra la pared de ladrillo, respirando con dificultad, una mano protegiendo instintivamente su vientre. «¿Qué quieres, Marcos?», preguntó, y había una dureza en su voz que él nunca había escuchado antes. «¿Viniste a reírte? ¿A confirmar que tenías razón sobre mí?» «Yo no sabía que estabas trabajando aquí». Marcos se sintió como un idiota, balbuceando palabras sin sentido. «No sabía que estabas embarazada». Sara dejó escapar una risa amarga que le rompió el corazón. «Claro que no lo sabías. ¿Por qué lo harías? Hace 3 años me dijiste muy claramente que no querías saber nada más de mi vida». Los recuerdos de esa noche final regresaron como dagas. Sara llorando, suplicándole que reconsiderara el divorcio. Él, frío como el hielo, entregándole los papeles ya preparados y diciéndole que podía firmar amistosamente, o sus abogados se asegurarían de que no recibiera.
Ni un céntimo. El dinero del divorcio, murmuró Marcos. Te di lo suficiente para que estuvieras tranquila por años. Taquetia. La expresión de Sara cambió, volviéndose aún más dura. ¿El dinero del divorcio? ¿Te refieres a los 100.000 euros que me diste después de 5 años de matrimonio, después de que construí toda mi vida alrededor de la tuya? Marcos sintió como si le hubieran abofeteado. En su mente, 50.000 euros había sido una cantidad generosa. Para él, era lo que gastaba en un fin de semana. Pero ahora, viendo a Sara embarazada y trabajando como camarera, se dio cuenta de lo ridículamente inadecuada que había sido esa suma. Sara, yo ¿pensaste qué? Ella lo interrumpió, y por primera vez había lágrimas en sus ojos. ¿Pensaste que con 50.000 euros podría mantenerme el resto de mi vida? ¿Pensaste que después de 5 años de ser tu esposa, donde mi único trabajo era ser perfecta para tus eventos de negocios, sería fácil encontrar trabajo? Marcos se quedó sin habla. Durante su matrimonio, Sara había dejado su trabajo como profesora de arte para dedicarse por completo a ser la esposa perfecta. Nunca se había detenido a pensar en lo difícil que sería para ella reconstruir una carrera después del divorcio. ¿Cuántos meses tienes?, preguntó, cambiando de tema porque no podía soportar enfrentar su propia culpa. Sara tocó inconscientemente su vientre. 7 meses y medio. Marcos hizo los cálculos rápidamente en su cabeza. Eso significaba que había quedado embarazada menos de 6 meses después del divorcio. La idea de Sara con otro hombre tan pronto después de su separación le dolió de una manera que no entendía. ¿Quién es el padre?, preguntó antes de poder detenerse. Sara lo miró como si la hubiera golpeado. Eso no es asunto tuyo. Solo quiero saber si te está cuidando bien, insistió Marcos, aunque sabía que no tenía derecho a preguntar. Si necesitas ayuda. ¿Ayuda? Sara dejó escapar otra risa amarga. ¿Ahora quieres ayudar? ¿Dónde estaba esa preocupación cuando me dejaste con 50.000 euros y me dijiste que no querías verme nunca más? Marcos se pasó las manos por el cabello, frustrado. Sara, yo no sabía. Si hubieras sabido que las cosas estaban tan mal para mí, ¿qué habrías hecho? Ella lo desafió. ¿Habrías enviado más dinero para calmar tu conciencia? ¿Habrías contratado a alguien para que se ocupara del problema por ti? No lo sé, admitió. Y la honestidad de su respuesta los sorprendió a ambos. Sara lo estudió en silencio por un momento. En la tenue luz del callejón, Marcos pudo ver las líneas de agotamiento alrededor de sus ojos, la forma en que se sujetaba la espalda, la hinchazón en sus pies, que se asomaba por sus zapatos de uniforme baratos. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, preguntó Sara en voz baja. No es que esté trabajando de camarera embarazada. No es que viva en un piso de una habitación que cuesta la mitad de lo que tú gastabas en vino cada mes. Hizo una pausa. Lo más triste es que, durante 5 años, creí de verdad que me amabas. Esas palabras golpearon a Marcos como un martillo en el pecho. Sara, sí te amé. No. Él la negó con la cabeza. Amabas la idea de mí. Amabas tener una esposa hermosa que se viera bien en tu brazo en Gallus. Amabas que fuera lo suficientemente inteligente para tener conversaciones interesantes con tus socios, pero no lo suficientemente ambiciosa como para competir contigo. Pero a mí, nunca me amaste. Emuro. En ese momento, la puerta trasera del restaurante se abrió y apareció un hombre mayor con traje de gerente. Sara, te necesitan en el comedor. Sí, señor. Ella miró a Marcos con desaprobación. Necesitas volver con tu acompañante. Los clientes no están permitidos en las áreas de empleados. Marcos quería protestar, quería exigir más tiempo, más respuestas, pero la mirada de pánico en el rostro de Sara lo detuvo. Por favor,
susurró. No me hagas perder este trabajo. Es todo lo que tengo. Sin decir otra palabra, Sara se dirigió de nuevo al interior, dejando a Marcos solo en el callejón, con más preguntas que respuestas, y un dolor en el pecho que no sabía cómo aliviar. Capítulo 2. La verdad desnuda. Marcos no durmió esa noche, ni la siguiente. Desde su ático de 20 millones de euros, con vistas panorámicas de toda la ciudad, se quedó despierto hasta el amanecer, contemplando las luces parpadeantes. En algún lugar, entre esas luces, estaba Sara, luchando por dormir con un vientre de 7 meses y medio, mientras se preocupaba por pagar las cuentas del mes. La imagen lo atormentaba. Durante 3 años, se había convencido de que había tomado la decisión correcta. Pero verla en ese restaurante había destrozado todas sus justificaciones. Señor Villalobos, Carla, su asistente personal, lo sacó de sus pensamientos. Son las 10:30 de la mañana. Su reunión con los inversores japoneses es en 1 hora. Marcos se dio la vuelta, consciente de que llevaba la misma ropa del día anterior. Carla lo miró con profesional, pero discreta preocupación. En los 5 años que llevaba trabajando para él, nunca lo había visto tan descompuesto. Cancela la reunión, dijo Marcos, con la voz ronca por la falta de sueño. ¿Señor? Carla parpadeó sorprendida. Pero es el contrato del Hotel de Tokio. Han volado específicamente para... Que se encargue Roberto. Diles que tengo una emergencia familiar. Carla abrió la boca para protestar, pero algo en la expresión de Marcos la detuvo. En 5 años, él nunca había cancelado una reunión importante. Nunca había puesto nada por encima de los negocios. Y definitivamente nunca había mencionado tener familia. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarlo, señor?, preguntó con cautela. Marcos la miró fijamente. Carla era eficiente, discreta y había demostrado lealtad absoluta. Si alguien podía ayudarlo, era ella. Necesito que investigues a alguien, dijo finalmente. Pero esto es completamente confidencial. Ni una palabra a nadie, ni siquiera a Roberto. Carla asintió, sacando su tablet. Por supuesto, señor. ¿Qué necesita saber? Sara Fuentes. Era Sara Villalobos hasta hace 3 años. Necesito saber dónde vive. ¿Cuál es su situación financiera exacta? ¿Dónde ha trabajado desde el divorcio? Hizo una pausa. Y sobre todo, necesito saber todo sobre el hombre que la embarazó. Carla tecleó rápidamente, sin hacer preguntas. ¿Qué tan rápido necesita esta información? Para esta tarde. Carla asintió y se dirigió a la puerta. Carla, una cosa más. Marcos la detuvo. También quiero información médica. Necesito saber si ella y el bebé están bien. Esta vez, Carla no pudo ocultar por completo su sorpresa, pero simplemente asintió antes de abandonar el despacho. A las 3 de la tarde, Carla regresó con una carpeta gruesa y una expresión que Marcos no podía interpretar. ¿Qué encontraste?, preguntó Marcos de inmediato. Carla se sentó frente a su escritorio, visiblemente incómoda con lo que tenía que reportar. Señor Villalobos, esto es complicado. Marcos se preparó para lo peor. Dime todo. Sara Fuentes vive en un piso de una habitación en el barrio de Lavapiés. El alquiler es de 800 euros al mes, servicios incluidos. Trabaja en El Espejo Negro 5 noches a la semana, ganando 12 euros la hora más propinas. También trabaja los fines de semana limpiando casas en el barrio de Salamanca. Cada palabra fue como una bofetada. Marcos calculó rápidamente. Sara ganaba en un mes menos de lo que él gastaba en una sola cena de negocios. ¿Y el padre del bebé?, preguntó, aunque no estaba seguro de querer saberlo. Carla abrió la carpeta y sacó varios documentos. Aquí es donde se pone doloroso. El padre del bebé es Javier Rojas, un arquitecto de 35 años. Sara comenzó una relación con él aproximadamente 8 meses después de su divorcio. Según mis fuentes,
Fue una relación seria. Él le propuso matrimonio cuando se enteraron del embarazo. Marcos sintió como si alguien le hubiera apuñalado en el pecho y estuviera girando lentamente el cuchillo. Sara había seguido adelante. Había encontrado el amor de nuevo. Había estado a punto de casarse. ¿Qué pasó?, preguntó, con la voz tensa. Carla lo miró con algo parecido a la compasión. Javier Rojas tenía otro secreto. Estaba casado. Casado desde hacía 8 años y con 2 hijos pequeños. Sara no lo sabía. Ella descubrió la verdad cuando tenía 5 meses de embarazo, cuando su esposa legítima se presentó en su piso. Marcos cerró los ojos, imaginando la escena. Sara, embarazada e ilusionada con su nueva vida, descubriendo que el hombre que amaba la había estado engañando todo el tiempo. ¿Y qué hizo él? Le dijo que todo había sido un error, que nunca había planeado dejar a su familia. Le ofreció dinero para resolver la situación. Y cuando Sara se negó, le dijo que no quería saber nada más del bebé. Carla hizo una pausa. Eso fue hace 2 meses. No la ha contactado desde entonces. La información golpeó a Marcos como una avalancha. Sara había encontrado el amor después de él. Había construido esperanzas de una nueva familia, solo para descubrir que había sido engañada de nuevo. Y ahora estaba sola, embarazada, trabajando hasta el agotamiento para mantenerse. Hay más, continuó Carla, consultando sus notas. Sara ha estado acudiendo a un centro de salud público para su control prenatal porque no puede permitirse un seguro médico privado. Ha tenido algunas complicaciones menores, presión arterial alta, anemia, probablemente relacionadas con el estrés y el exceso de trabajo. ¿Complicaciones? Marcos se alarmó de inmediato. ¿El bebé está bien? Según los registros médicos, tanto ella como el bebé están bien por ahora. Pero los médicos le han recomendado reducir las horas de trabajo y el estrés. Obviamente, eso no ha sido posible dada su situación financiera. Marcos se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana. ¿Por qué no me contactó? ¿Por qué no pidió ayuda cuando Javier la abandonó? Carla lo miró con una expresión extraña. Señor, ¿recuerda cuáles fueron sus últimas palabras hacia ella? Marcos recordó vívidamente esa noche final. Si alguna vez tienes problemas en la vida, no son míos. Elegiste irte. Ahora vive con las consecuencias. Había sido tan cruel, tan definitivo. ¿Cómo podría Sara haber acudido a él en busca de ayuda después de eso? Hay una cosa más, dijo Carla en voz baja. Algo que encontré en los registros hospitalarios. ¿Qué? En la documentación médica, Sara puso su nombre como su contacto de emergencia. Marcos se giró rápidamente. ¿Qué? Ella no tiene familia aquí, señor. Sus padres murieron hace años. No tiene hermanos. Cuando le preguntaron a quién llamar en caso de emergencia durante el parto, puso su nombre y el número de su oficina. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcos sintió como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. ¿Por qué haría eso?, murmuró más para sí mismo que para Carla. Tal vez, sugirió Carla con cautela, porque a pesar de todo lo que pasó, usted sigue siendo la persona más importante en su vida. Marcos se hundió en su silla, abrumado por emociones que no sabía manejar. Sara había sido traicionada por 2 hombres. Primero por él, que la había abandonado cruelmente, y luego por Javier, que la había engañado y abandonado embarazada. Y sin embargo, cuando necesitaba poner el nombre de alguien de confianza en caso de una emergencia médica, había puesto el suyo. ¿Qué voy a hacer, Carla?, preguntó. Y por primera vez en años, su voz sonó vulnerable. Humana. Eso depende de usted, señor. Pero si me permite una observación personal, en 5 años trabajando para usted, nunca lo había visto tan afectado por nada que no fueran los negocios. Y Sara Fuentes es la única persona que he visto que hace que se comporte como un ser humano de verdad, en lugar de una máquina de hacer dinero.
Marcos miró a Carla con sorpresa. Ella nunca había hablado tan directamente. ¿Qué sugieres? Sugiero que vaya a verla. Pero no como el CEO millonario que va a rescatar a la damisela en apuros. Vaya como el hombre que todavía la ama y quiere una oportunidad de ser mejor de lo que fue antes. Marcos se puso de pie con una determinación que no había sentido en años. Tienes razón, pero primero quiero que hagas algo por mí. Contacta al mejor obstetra privado de la ciudad, la doctora Elena Ruiz en el Hospital de La Paz. Arréglale una cita a Sara bajo un nombre falso si es necesario, y quiero que pagues el alquiler de su piso de forma anónima durante los próximos 6 meses. ¿Y si ella se niega a aceptar la ayuda? Entonces encontraré otra forma, respondió Marcos, dirigiéndose a la puerta. Pero no voy a permitir que la mujer que amo críe a su hijo en la pobreza cuando tengo el poder de cambiar eso. Carla permaneció en silencio por un momento. Señor, ¿está seguro de que quiere hacer esto? Sara no es solo una exesposa embarazada que necesita ayuda. Es una mujer que ha sido traicionada por 2 hombres, que está luchando por mantener su dignidad mientras cría a un hijo sola. Si va a volver a entrar en su vida, tiene que estar preparado para quedarse. Ella no soportará ser abandonada una tercera vez. Marcos se detuvo en la puerta, considerando las palabras de Carla. Carla, durante 3 años, he sido el hombre más rico y miserable del país. He tenido todo lo que el dinero puede comprar, y no he sido feliz un solo día. Pero en los 5 minutos que pasé hablando con Sara, en ese callejón, me sentí más vivo de lo que me había sentido en años. Abrió la puerta y se giró hacia Carla por última vez. Voy a recuperar a mi familia. No a la familia que tuve, sino a la familia que debí haber construido. Si no hubiera sido tan idiota y tan orgulloso. ¿Y el hecho de que el bebé no sea biológicamente suyo? Marcos sonrió por primera vez en días, pero era una sonrisa diferente. No era la sonrisa fría y calculada del CEO despiadado. Era la sonrisa de un hombre que finalmente había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. Ese bebé va a crecer sin un padre, porque un cobarde lo abandonó. Si Sara me da la oportunidad, voy a ser el mejor padre que ese niño jamás podría tener, sin importar quién lo engendró. Pregunta interactiva. Si fueras Sara y supieras que Marcos ha investigado toda tu vida, ¿aceptarías siquiera hablar con él de nuevo? ¿Pondrías el nombre de Marcos como contacto de emergencia después de cómo te trató? Comenta y cuéntanos tu decisión. Capítulo 3. La confrontación pública. Marcos llegó a El Espejo Negro a las 7:30 p.m., pero esta vez no llegó en su Bentley negro con chofer. Había dejado el coche de lujo en casa y tomado un taxi, consciente de que aparecer con toda su ostentación sería exactamente lo contrario de lo que necesitaba hacer. Esa noche, no era el CEO millonario visitando un restaurante exclusivo. Era un hombre desesperado, intentando recuperar a la mujer que había perdido por su propia estupidez. Se quedó en la acera durante 10 minutos completos, observando a través de los ventanales del restaurante, buscando a Sara entre los camareros que se movían elegantemente entre las mesas. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo por encima del ruido del tráfico. Cuando finalmente la vio, las piernas casi le fallaron. Sara estaba atendiendo una mesa de empresarios, sonriendo profesionalmente mientras tomaba su orden. Pero Marcos podía ver más allá de la máscara profesional. Podía ver cómo se sujetaba discretamente la espalda baja cuando creía que nadie la miraba. Podía ver el cansancio en sus ojos y podía ver su vientre, más prominente ahora que la había visto de perfil, llevando al hijo de un hombre que la había abandonado sin mirar atrás. ¿Tiene reserva, señor?, preguntó el maître cuando Marcos finalmente entró. No, pero... Marcos se detuvo. No podía usar su nombre.
¿Podría darme una mesa en la sección donde está atendiendo esa camarera? Señaló discretamente hacia Sara. El maître d' siguió su mirada y frunció ligeramente el ceño. Señor, Sara está atendiendo la zona VIP esta noche. Esas mesas requieren un consumo mínimo de 500 euros. Perfecto, respondió Marcos de inmediato, sacando su cartera. 10 minutos después, estaba sentado en una mesa para dos en la sección de Sara, fingiendo estudiar el menú mientras, en realidad, estudiaba cada uno de sus movimientos. La forma en que se movía más lento de lo normal. La forma en que respiraba profundamente antes de levantar bandejas pesadas. La forma en que sonreía a los clientes con perfecta cortesía profesional. Pero la sonrisa desaparecía inmediatamente cuando creía que nadie la miraba. Sara aún no lo había visto. Estaba ocupada con una mesa de 6, que claramente la estaban haciendo ir y venir con peticiones constantes. Marcos observó con creciente indignación cómo uno de los hombres le gritaba por traer agua con gas en lugar de natural, y cómo Sara se disculpaba repetidamente mientras se apresuraba a corregir el error. Cuando finalmente terminó con esa mesa y se dirigió hacia la suya, Marcos vio el momento exacto en que ella lo reconoció. Sus pasos se hicieron lentos, su postura se tensó, y una expresión de pánico puro cruzó su rostro antes de que pudiera controlarla. Se acercó a su mesa con la misma expresión profesional que había usado la noche anterior, pero Marcos podía ver sus manos temblar ligeramente mientras sostenía su libreta. «Buenas noches», dijo con una voz cuidadosamente controlada. «¿Puedo ofrecerle algo de beber?» «Sara», dijo Marcos en voz baja, «necesitamos hablar». «Estoy trabajando», replicó ella rápidamente, sus ojos moviéndose nerviosamente hacia sus compañeros de trabajo. «Si desea ordenar». «He estado investigando», interrumpió Marcos, y vio sus ojos abrirse en shock. «Sé lo de Javier. Sé lo que te hizo». El rostro de Sara se puso completamente pálido. Su libreta se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un estrépito que hizo que varias personas se giraran a mirar. «No puedes estar aquí hablando de eso», susurró Sara con desesperación, agachándose para recoger la libreta. «Por favor, Marcos, me van a despedir». «Entonces ven conmigo». Marcos se puso de pie. «Vámonos a un lugar donde podamos hablar en privado». «No puedo dejar mi turno», protestó Sara, pero su voz se estaba quebrando. «Necesito este trabajo. Necesito cada céntimo que...» «¿Para qué?», preguntó Marcos directamente. «¿Para pagar el alquiler de un piso horrible? ¿Para comprar comida barata que no te da la nutrición que necesitas? ¿Para ir a una clínica pública donde te tratan como ganado?» Sara lo miró como si la hubiera abofeteado. «¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a investigar mi vida privada? ¿Quién te dio el derecho a...?» «El derecho me lo da el hecho de que te amo», explotó Marcos, y su voz fue lo suficientemente alta como para que varias mesas se giraran a mirar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sara se quedó paralizada, mirándolo con una expresión de shock total. Marcos se dio cuenta de que había dicho las palabras que había estado negando incluso a sí mismo durante 3 años. «Señorita Fuentes». La voz del gerente del restaurante cortó la tensión como un cuchillo. «¿Hay algún problema aquí?» Sara se giró hacia el gerente, claramente en pánico. «No, señor Ríos, todo está bien. El caballero se estaba yendo», dijo Marcos con firmeza, sacando un billete de 100 euros y colocándolo sobre la mesa. «Pero antes, me gustaría hablar con usted sobre Sara». «¿Conmigo?» El señor Ríos parecía confundido. «Sí. ¿Sabe usted que Sara tiene 7 meses y medio de embarazo?» «Por supuesto, replicó el gerente a la defensiva. «¿Y sabe que los médicos le han recomendado reducir sus horas de trabajo debido a complicaciones relacionadas con el estrés?» El señor Ríos miró a Sara con sorpresa. «¿Es eso cierto?» Sara abrió la boca para responder, pero Marcos continuó.
Y sabe que está trabajando en 2 empleos porque el sueldo que le pagan aquí ni siquiera es suficiente para cubrir sus gastos básicos. Señor, el gerente ahora parecía incómodo. No sé quién es usted, pero los asuntos laborales de nuestros empleados son... Soy Marcos Villalobos, dijo Marcos, y vio al gerente tensarse al reconocer el nombre. Y Sara es mi exesposa. Mi exesposa, que ahora está embarazada y se mata a trabajar porque yo fui un idiota que la dejó sin nada cuando nos divorciamos y que merece mucho más respeto y consideración de lo que está recibiendo aquí. Sara finalmente encontró su voz. Marcos, para. Por favor, solo para. Pero había lágrimas corriendo por sus mejillas, y no eran lágrimas de vergüenza. Eran lágrimas de algo mucho más complejo. Alivio, confusión, miedo, y tal vez, solo tal vez, un poco de la vieja esperanza que había estado enterrada durante 3 años. Señor Villalobos, el gerente estaba claramente nervioso ahora. Si hay algo que podamos hacer para acomodar mejor a Sara, lo que puede hacer, dijo Marcos con firmeza, es darle el resto de la noche libre. Yo pagaré cualquier propina perdida. No es necesario, protestó Sara débilmente. Sí, lo es. Marcos la miró directamente a los ojos. Porque vamos a ir a cenar, a un lugar donde puedas sentarte cómodamente, pedir lo que de verdad quieres comer y hablar sin preocuparte por impresionar a los clientes. No puedo, susurró Sara. No puedo hacer esto de nuevo, Marcos. ¿Hacer qué de nuevo? Confiar en ti, replicó ella, y las palabras salieron como un sollozo. No puedo confiar en que no desaparecerás de nuevo cuando te canses de jugar al Salvador. Marcos sintió como si cada palabra fuera una puñalada directa al corazón, pero sabía que se las merecía todas. Tienes razón, admitió. Tienes todo el derecho del mundo a no confiar en mí. Fui un cobarde hace 3 años. Fui cruel. Fui todo lo que nunca debí ser contigo. Dio otro paso más cerca, consciente de que todos los estaban mirando, pero ya no le importaba. Pero Sara, lo que descubrí sobre Javier, sobre cómo te abandonó, sobre cómo has estado luchando sola, no puedo vivir con eso. No puedo despertar cada día sabiendo que la mujer que amo está cargando todo ese peso sola. ¿La mujer que amas?, repitió Sara, y había una mezcla de incredulidad y dolor en su voz. ¿Ahora me amas? ¿Después de 3 años de no saber nada de mí? ¿Después de verme en mi peor momento? Te he amado todos estos años, admitió Marcos, con la voz ligeramente rota. Cada día que pasé convenciéndome de que había hecho lo correcto. Una parte de mí sabía que había cometido el peor error de mi vida, pero era demasiado orgulloso, demasiado terco para admitirlo. Sara se secó las lágrimas con el dorso de la mano, emborronando ligeramente su maquillaje. ¿Y qué cambió?, preguntó. ¿Qué cambió para que estés aquí ahora, armando una escena en mi lugar de trabajo, diciendo cosas que... Lo que cambió, interrumpió Marcos, es que me di cuenta de que he pasado 3 años siendo el hombre más rico y miserable del país. Lo que cambió es que te vi anoche y recordé lo que significaba sentirse vivo. Lo que cambió es que descubrí que has sido traicionada por 2 hombres, y no puedo ser el segundo hombre en abandonarte sin luchar por ti. El silencio que siguió fue diferente. Era el silencio de 2 personas que se miraban de verdad por primera vez en 3 años, viendo a las personas reales que tenían delante. Señorita Fuentes, interrumpió suavemente el señor Ríos, ¿quiere tomar el resto de la noche libre? No habrá problema con su trabajo. Sara miró entre el gerente y Marcos, visiblemente dividida por la decisión. Si vienes conmigo, dijo Marcos en voz baja, no será como antes. No será el millonario rescatando a la damisela en apuros. Seremos 2 personas que se hicieron daño, intentando ver si pueden sanar juntas.
Sara cerró los ojos por un largo momento, como si estuviera reuniendo valor para tomar una decisión que podría cambiar su vida para siempre. Cuando los abrió, había una silenciosa determinación en ellos. «Dame 5 minutos para cambiarme», dijo finalmente. Marcos sintió como si pudiera volar. ¿De verdad? «Una cena», aclaró Sara rápidamente. «Una conversación. Eso es todo lo que prometo». «Es todo lo que pido», replicó Marcos, aunque ambos sabían que estaba mintiendo. Estaba pidiendo mucho más que eso. Estaba pidiendo una segunda oportunidad para ser el hombre que debió ser desde el principio. Estaba pidiendo la oportunidad de amar no solo a Sara, sino al niño que llevaba. Estaba pidiendo la oportunidad de construir la familia que había sido demasiado idiota para valorar la primera vez. Y llamada a la acción. 3. Marcos ha confesado su amor públicamente. ¿Crees que Sara le dará una verdadera segunda oportunidad? ¿Qué harías tú en su lugar? Deja tu predicción en los comentarios. Capítulo 4. El precio de la redención. Marcos había elegido cuidadosamente el restaurante, un lugar acogedor y familiar en el barrio de Malasaña, a 10 minutos de El Espejo Negro. No era exclusivo ni caro. Era exactamente lo opuesto a los lugares a los que solía llevar a Sara cuando estaban casados. Era real, auténtico. Sara salió del vestuario luciendo unos sencillos jeans de maternidad y una blusa de algodón azul que hacía que sus ojos verdes brillaran de una manera que Marcos había olvidado que era posible. Sin su maquillaje de trabajo y con el pelo suelto, caía sobre sus hombros. Se veía más joven, más vulnerable, más parecida a la mujer de la que se había enamorado. Pero también se veía agotada. «¿Cómo llegaste aquí?», le preguntó Marcos mientras caminaban lentamente por la acera. «En autobús», respondió Sara simplemente. Marcos sintió una punzada de culpa. «¿Cuánto tardas en llegar de tu piso al restaurante?» «1 hora y media», admitió. «Tengo que tomar 2 autobuses diferentes». Marcos hizo los cálculos rápidamente en su cabeza. Sara viajaba 3 horas diarias solo para ir y volver del trabajo, de pie. Con 7 meses y medio de embarazo, mientras él se quejaba si su chofer se retrasaba 5 minutos. «Sara, eso es». «No». Ella lo detuvo antes de que pudiera terminar. «No empecemos con eso. No empecemos con la lástima, o con cuánto es mi vida diferente a la tuya. Si vamos a hacer esto, si vamos a tener esta conversación, tiene que ser entre iguales». Marcos asintió, aunque no terminaba de entender cómo podrían ser iguales, cuando la diferencia en sus circunstancias era tan abismal. En el restaurante, se sentaron en un rincón tranquilo. Después de ordenar, se quedaron en silencio por varios minutos, ambos estudiando el menú como si fueran complejos documentos legales. Finalmente, Sara fue la primera en hablar. «¿Por qué ahora, Marcos? ¿Por qué, después de 3 años de silencio absoluto, apareces en mi vida, justo cuando estoy en mi momento más vulnerable?» Marcos dejó su menú sobre la mesa. «Porque soy un cobarde», Sara lo miró, sorprendida por la honestidad brutal de su respuesta. «Durante 3 años», continuó Marcos, «he tenido tu número de teléfono memorizado. He pasado en coche por tu barrio cientos de veces, sin tener el coraje de detenerme. He estado en una miseria autoimpuesta, porque era demasiado orgulloso para admitir que había cometido el peor error de mi vida». «¿Y qué cambió?», preguntó Sara en voz baja. «Verte embarazada me obligó a confrontar algo que había estado negando», admitió Marcos. «Me obligó a enfrentar el hecho de que, mientras yo jugaba a ser el soltero exitoso, tú habías seguido adelante y encontrado lo que yo fui demasiado cobarde para buscar contigo». Sara bajó la mirada, sus manos moviéndose inconscientemente para proteger su vientre.
Pero cuando descubrí la verdad sobre Javier, continuó Marcos, cuando me enteré de que te había mentido, que te había usado, que te había abandonado exactamente como yo lo hice, no pude vivir conmigo mismo sabiendo que había sido traicionada por 2 hombres y que yo fui el primero. Javier no fue como tú, dijo Sara en voz baja. ¿Qué quieres decir? Sara respiró hondo antes de responder. Cuando te divorciaste de mí, al menos fuiste honesto sobre lo que querías. Me dijiste directamente que no querías hijos, que no querías una esposa que fuera una carga emocional, que querías ser libre para concentrarte en tu negocio. Fue cruel, pero fue honesto. Marcos sintió cada palabra como una bofetada, pero la dejó continuar. Javier me hizo creer que me amaba. Me hizo creer que quería construir una familia conmigo. Me hizo creer que esta vez había encontrado a alguien que de verdad me veía como una pareja, no como un accesorio. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. ¿Sabes lo que es descubrir que todo en lo que has puesto tu ilusión es una mentira? ¿Sabes lo que es tener 5 meses de embarazo, emocionada por mostrarle a tu prometido la ecografía del bebé, solo para que su esposa se presente en tu puerta? Marcos cerró los ojos. Sara, lo siento mucho. No quiero tu lástima, replicó ella rápidamente. No estoy aquí por eso. Entonces, ¿por qué estás aquí? Sara lo miró directamente a los ojos por primera vez esa noche. Porque cuando me preguntaron a quién poner como contacto de emergencia en el hospital, el único nombre que pude pensar fue el tuyo. El silencio que siguió fue cargado de significado. ¿Por qué?, susurró Marcos. Porque a pesar de todo lo que pasó entre nosotros, a pesar de cómo terminó nuestro matrimonio, nunca dudé que si de verdad te necesitaba, si de verdad estaba en peligro, vendrías por mí. Marcos sintió como si alguien hubiera envuelto su corazón con una mano gigante y lo hubiera apretado. Siempre vendría por ti, admitió. Siempre. ¿Y qué soy ahora? Sara lo estudió durante un largo momento. No lo sé. Esa es la verdad. No sé si eres el mismo hombre asustado de hace 3 años o si de verdad has cambiado. ¿Qué tendría que hacer para demostrarte que he cambiado? No lo sé, admitió Sara. Pero sí sé lo que no puedes hacer. No puedes aparecer en mi vida como el millonario salvador que va a rescatarme de mi pobreza. No puedes usar tu dinero para comprarme de vuelta y no puedes prometerme cosas que no estás seguro de poder cumplir. Marcos asintió. ¿Qué puedo hacer entonces? Sara colocó sus manos sobre su vientre, mirando hacia abajo por un momento antes de volver a mirarlo. Puedes decirme la verdad sobre por qué estás aquí de verdad, no la versión romántica sobre el amor perdido. La verdad real. Marcos respiró hondo. Esta era su oportunidad de ser completamente honesto o perderla para siempre. La verdad, comenzó lentamente, es que durante 3 años he estado vacío. He ganado más dinero, he expandido mi imperio, he salido con mujeres hermosas y no he sentido nada real, nada genuino. La verdad es que verte embarazada me hizo darme cuenta de que, mientras yo jugaba a ser el soltero exitoso, tú habías seguido adelante y encontrado lo que yo fui demasiado cobarde para buscar contigo. Y eso me destrozó. Me destrozó porque me hizo darme cuenta de que había perdido no solo a una esposa, sino la oportunidad de ser padre, de tener una familia de verdad, de tener algo en mi vida que importara más que los números en una cuenta bancaria. Hicieron una pausa mientras su comida llegaba. ¿Y ahora qué quieres?, preguntó Sara. Quiero la oportunidad de ser el hombre que debí ser contigo. Quiero la oportunidad de amar no solo a ti, sino al bebé que estás esperando. Quiero la oportunidad de ser el padre que ese niño merece, aunque no sea mi padre biológico. Sara parpadeó sorprendida. ¿Sabes que no es tuyo? Sí, respondió Marcos sin dudar. Y no me importa. Un niño va a crecer sin un padre porque un cobarde lo abandonó.
Si me das la oportunidad, voy a ser el mejor padre que ese niño jamás podría tener. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Sara. ¿Por qué harías eso? Porque te amo, respondió Marcos simplemente. Porque he perdido 3 años fingiendo que no lo hacía, y no quiero perder un día más. Y porque ese bebé va a ser parte de ti, lo que automáticamente lo convierte en lo más importante del mundo para mí. Marcos, esto no es una película romántica. Esto es la vida real. Ser padre de un bebé que no es biológicamente tuyo no es solo una decisión romántica que tomas en un restaurante. Lo sé, replicó Marcos. Por eso no te pido una respuesta esta noche. Te pido la oportunidad de demostrarte que voy en serio. Déjame ayudarte con el embarazo, no como el millonario que te rescata, sino como el hombre que te ama y quiere asegurarse de que tú y el bebé estéis bien. Déjame acompañarte a tus citas médicas. Déjame estar allí cuando nazca el bebé. Déjame probarte día tras día que no voy a desaparecer. Sara lo miró durante un largo momento. ¿Qué pasa si descubres que es más difícil de lo que pensabas? ¿Qué pasa si el bebé llora toda la noche? ¿Qué pasa si la realidad de tener una familia no es tan romántica como parece ahora? Entonces lo enfrentaremos juntos, replicó Marcos sin dudar, como debió ser desde el principio. Sara finalmente tomó un bocado de su pasta. Tengo una condición, dijo por fin. La que sea, si hacemos esto, si te doy esta oportunidad, no puede ser gradual. No puedes empezar siendo el novio de fin de semana que aparece cuando le conviene. Si quieres ser parte de nuestras vidas, tienes que estar comprometido completamente desde el principio. Marcos asintió de inmediato. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que cuando el bebé nazca, vas a estar ahí. Cuando tenga cólicos a las 3 a.m., vas a estar ahí. Cuando necesite cambios de pañal, vas a estar ahí. Cuando yo esté agotada y hormonal y sea completamente insoportable, vas a estar ahí. Estaré allí, prometió Marcos. ¿Y tus negocios? Puedo dirigir mi empresa desde cualquier lugar. La tecnología me permite tener reuniones virtuales, firmar contratos electrónicamente, y tengo empleados capaces que pueden manejar las operaciones diarias. Sara sonrió por primera vez en toda la noche. Marcos Villalobos, el adicto al trabajo obsesivo, está dispuesto a trabajar desde casa para cambiar pañales. Marcos Villalobos, el hombre que perdió a la mujer más importante de su vida por ser un idiota obsesivo con el trabajo, está dispuesto a hacer lo que sea necesario para no perder esta segunda oportunidad. Corrigió. Sara puso su tenedor sobre la mesa y lo miró directamente. Una oportunidad, dijo por fin. Voy a darte una oportunidad. Pero Marcos, si me haces daño de nuevo, si desapareces cuando las cosas se pongan difíciles, si decides que esto no era lo que realmente querías, no habrá una tercera oportunidad. Marcos sintió como si hubiera ganado la lotería y escalado el Everest al mismo tiempo. No habrá necesidad de una tercera oportunidad, prometió. Esta vez vamos en serio. Continuaron su cena, hablando de médicos y preparativos para el bebé y planes para el futuro. Marcos se dio cuenta de algo fundamental. Por primera vez en 3 años, era completamente feliz. No había cerrado un contrato multimillonario. No había ganado una competencia empresarial. Simplemente había recuperado la esperanza de tener una familia. Y eso valía más que todo el dinero del mundo. Capítulo 5. El primer Villalobos, el final significativo. 6 meses después. Marcos estaba sentado en el suelo del salón de su nueva casa familiar, leyendo un libro sobre animales de granja a Mateo. Ya no era el ático, sino una casa familiar de tamaño normal, en un barrio seguro pero sin ostentación. «Y este es un gato», dijo Marcos, señalando la imagen. «¿Puedes decir miau?».
Mateo, ahora de 6 meses, respondió con un gorgoteo alegre que Marcos optó por interpretar como un miau perfectamente pronunciado. Sara entró en el salón, llevando 2 tazas de café, y se sentó junto a ellos en el suelo. Había regresado a trabajar a tiempo parcial como profesora de arte en una escuela privada, un trabajo que Marcos la había ayudado a conseguir, pero que ella había ganado por mérito propio. «¿Qué tal tu día?», le preguntó Marcos. «Increíble», sonrió Sara. «Mis alumnos están trabajando en un proyecto sobre familias no tradicionales, y no pude evitar pensar en nosotros». «¿Somos una familia no tradicional?» «Completamente», se rió Sara. «Tenemos al millonario que dejó su empresa para ser padre a tiempo completo, a la profesora de arte que se enamoró 2 veces del mismo hombre, y al bebé que tiene al padre más devoto del mundo, a pesar de no compartir su ADN». Marcos miró a Mateo, que ahora intentaba comerse el libro. «Tienes razón. Somos completamente no tradicionales, y no lo cambiaría por nada del mundo. ¿Ni siquiera por tu antigua vida de lujo sin complicaciones?» «Menos por eso», replicó Marcos sin dudar. «Mi antigua vida estaba vacía. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, y nada que de verdad importara». Sara se acurrucó más cerca de él. «¿Y qué importa de verdad?». Marcos miró a su alrededor. Vio el desorden de juguetes de bebé y libros de crianza, las pequeñas evidencias de una vida vivida de verdad. Vio a Sara, que tenía manchas de pintura en las manos por su trabajo del día, y el pelo revuelto por perseguir a un niño de 6 meses. Vio a Mateo, que ahora babeaba felizmente sobre el libro. «Esto», dijo simplemente, «esta vida caótica, imperfecta, completamente impredecible. Esta familia que construimos juntos, este amor que es más real que nada que haya sentido antes. Incluso cuando Mateo nos despierta cada 2 horas», bromeó Sara. «Especialmente entonces», se rió Marcos. «Porque esos momentos a las 2 a.m., cuando llora, y nos levantamos juntos para calmarlo, cuando trabajamos como un equipo para cuidarlo, esos son los momentos en los que me siento más vivo». Sara se incorporó y extendió sus brazos hacia Mateo. «Ven aquí, pequeño, es hora de tu cena». Mientras Sara alimentaba a Mateo, Marcos los observó con una sensación de gratitud tan intensa que casi lo abrumaba. «Estoy pensando», dijo Marcos, «en lo cerca que estuve de perder todo esto por segunda vez. Esa noche en el restaurante, tuve la opción de simplemente irme. Pude haber fingido no reconocerte. Pude haber pagado mi cuenta y salir de tu vida para siempre». Sara se quedó inmóvil. «¿Consideraste hacer eso?» «Durante unos 2 segundos», admitió Marcos. «Mi primer instinto fue huir, porque verte me hizo darme cuenta de inmediato de lo vacía que había sido mi vida sin ti. Y lo que me hizo quedarme fue verte sujetarte la espalda porque te dolía. Me di cuenta de que, por muy incómodo que me hiciera sentir verte, no podía irme, sabiendo que estabas luchando sola. Y sin embargo te quedaste, y has sido más que un padre para Mateo. Yo no soy su padre biológico, Sara, pero soy el que lo ama, el que lo cambia, el que lo lee, el que lo consuela, y el que le cortó el cordón». «Eres su padre», susurró Sara, inclinándose para besarlo suavemente. «El único que importa, y la mejor parte de todo esto es que, si Javier no me hubiera abandonado, nunca te habría encontrado de nuevo. Nunca habría aprendido que puedo sobrevivir sola. Ahora estoy contigo porque quiero estar contigo, no porque te necesite. Y eso hace que nuestro amor sea mucho más fuerte». Marcos besó su frente. «Te amo, Sara, a ti y a este pequeño milagro, más de lo que las palabras pueden expresar. Por fin soy rico». Mientras el sol se ponía por las ventanas de su salón, bañándolo todo en tonos dorados, Marcos se dio cuenta de que había encontrado algo que había estado buscando toda su vida sin siquiera saberlo. Propósito real, amor incondicional
y la profunda satisfacción de saber que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Había pasado décadas persiguiendo el éxito empresarial, acumulando riqueza, construyendo un imperio que impresionaría al mundo. Pero resulta que la verdadera riqueza no se medía en números en una cuenta bancaria. Se medía en momentos como este. Un bebé dormido en los brazos de la mujer que amaba, en una casa llena de risas y amor, sabiendo que mañana se despertaría para hacerlo todo de nuevo. Y por primera vez en su vida, Marcos Villalobos era verdaderamente rico. Gracias por acompañarnos. Si esta historia te tocó el corazón y te inspiró a creer en las segundas oportunidades, compártela con tus amigos y familiares. Y no te olvides de dejar tu último comentario sobre la transformación de Marcos. Haz clic en el botón de suscribirse y activa la campana para no perderte nuestra próxima historia épica.